espíritu y la novia dicen, ven, ¿verdad? Pero vamos a hablar de la iglesia guerrera, de esa iglesia, ¿verdad? Que tiene sus guerreros, que tiene fortalecidos a muchos, ¿verdad? Y que los está preparando para ejercitarlos en ese campo de entrenamiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Necesitamos ser entrenados en ese campo de batalla para poder seguir desarrollando esos músculos espirituales que necesitamos como iglesia para poder enfrentar adversidades, para poder enfrentar las situaciones que se nos vienen muchas veces y que si no estamos capacitados, si no estamos desarrollando día a día esa comunión, esa intimidad en la búsqueda, pero sobre todo en la obediencia, porque como les decía ahorita, aquí hay mucha palabra. Aquí nuestra pastora pues es un diccionario andante. Ella palabra, ¿verdad? Es un tremendo bombardeo de palabras. Pero sí, la palabra está expuesta, pero si nosotros no la recibimos o la tenemos en poco, ¿qué sucede? No sucede nada, ¿verdad? Es como, por ahí está la doctora, que la doctora tuviera un paciente aquí y que le estuviera llevando una secuencia y le manda una serie de medicamentos y la doctora sigue tratando al paciente y el paciente no tiene mejoría. ¿Por qué será? ¿Porque la doctora no es acertada o porque el paciente no pone de su parte? El paciente no pone de su parte, no toma la medicación, la doctora puede mandarle de los mejores laboratorios del mundo, pero si el paciente no obedece, ¿verdad?, las indicaciones, no va a suceder nada. Así exactamente es en el cuerpo de Cristo. Si no aplicamos la palabra a nuestras vidas, no va a suceder nada, nada. Por mucho que nuestros pastores aquí se desvivan, ¿verdad? Y el Señor mismo esté ahí desesperado llamándonos de día y de noche, no sucede nada. Así que, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver quién es un guerrero o las actitudes de un guerrero. Dice, ¿quién es un guerrero? Hace la pregunta aquí el tema, ¿verdad? Dice, el guerrero es una persona que se caracteriza por la disposición para enfrentar situaciones difíciles, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito militar. Mire usted eso. ¿Qué tiene que tener el guerrero? Disposición para enfrentar situaciones difíciles, tanto en la vida cotidiana como en el ámbito militar. Yo no he ido nunca a acuartelamientos ni nada de esas cosas, no, poco las mujeres sabemos de esas situaciones. Pero, sin embargo, sí se escucha, ¿verdad? Los varones que han ido. ¿Cuántos varones aquí han ido al servicio militar? Amén, ¿verdad? Es una formación, es una disciplina, es una disposición. ¿Qué más tiene que tener? Negación, porque ya el mundo externo lo deja para entrar en un ámbito, ¿verdad?, de preparación, de formación, de disciplina, porque se está ejercitando para ser aquel soldado que va a enfrentar las situaciones que se le vengan cuando haya adversidad en nuestra patria, ¿verdad? Tiene que haber sido formado, tiene que aprender las estrategias y para esto tiene que tener disposición, disciplina, ¿verdad?, para poder enfrentar cuando viene el enemigo a atacarlo, tiene que tener esa capacidad de resistencia para poder doblegar al enemigo, ¿verdad?, que viene contra atacarnos. Eso es, ¿verdad?, lo que tiene que tener un guerrero, tanto espiritual como un guerrero en el ámbito natural. No es una persona cobarde, escucha bien, el guerrero no es una persona cobarde, es decidido, es valiente, vive en justicia, mire, vive en justicia, es perseverante, tiene disposición para servir y está dispuesto a morir por las convicciones que tiene. Es leal, mire, es una persona muy leal, no es una persona, ¿verdad?, que por aquí dice una cosa y más atrás se le olvidó, sino que es leal en todo tiempo. Es
un escudero, en otras palabras, ¿verdad? Se ha formado, es disciplinado, arriesgado y está enfocado, dice, en el llamado que tiene, y sus pensamientos están puestos en alcanzar la meta a la cual él persigue. Entonces podemos ver que este guerrero es alguien que tiene mucha formación, tiene mucha capacidad porque estuvo ejercitándose en esas filas, ya sea en el ejército natural como en el ejército espiritual, porque somos llamados a ser guerreros. Nosotros somos llamados a ser los guerreros de Cristo, no se nos olvide aquello. Y vamos a ver tres tipos, ¿verdad? Tres personajes que fueron guerreros. En esta enseñanza vamos a ver tres personajes que fueron guerreros. Bueno, creo que no se pueden pasar ¿cómo es? Las citas bíblicas, pero usted como un buen soldado de Jesucristo, que siempre tiene que andar con su espada en la mano, ¿verdad? Aparte de cargarla aquí dentro, ¿verdad? En su boca, tiene que tener la Biblia en su mano. Y vamos a ver en Josué 1:5 hasta el 9. Josué 1, capítulo 1, versos 5 hasta el 9. ¿Cuántos tienen su Biblia a la mano y Alguien decía por ahí que cuando vamos a la iglesia, los siervos de Dios tenemos que traer la Biblia. Nunca nos puede faltar la Biblia, la libreta de apuntes, la pluma y la billetera. Eso jamás se nos debe olvidar cuando vamos a la iglesia, ¿no? Así que yo creo que como buenos soldados de Cristo estamos listos y ejercitados en aquello. Entonces vemos en Josué 1, capítulo 1, versos 5 al 9, que dice: nadie, dice el 5, te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dice el Señor a Josué, ¿verdad? Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí en el 6 es algo que el Señor pone como una condición que dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. Solamente, dice el 7 otra vez, esfuérzate, van 2, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, ¿qué dice? Y todo te saldrá bien. Y vuelve a decir: mira que te mando, dice el 9, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor le promete a Josué, ¿verdad?, que como estuvo con Moisés respaldándolo todo el tiempo, estará con él. Solamente que ¿qué tenía que ser Josué? Esforzado y valiente. Mire que cuando venimos al reino de Cristo, no es que venimos a un Disney espiritual, que hoy nos vamos de paseo y mañana nos vamos de reposo por el paseo que tuvimos ayer y nos olvidamos, ¿verdad? Sino que aquí el Señor nos manda ¿a qué? Así como le dijo a Josué: solamente te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Se lo dice 3 veces. Eso quiere decir que nosotros también necesitamos ser como aquel guerrero valiente, ¿verdad?, que el Señor lo llamó para que se esfuerce, para que sea valiente ante todas las adversidades. Sabemos que Josué fue un guerrero y líder. Josué, hijo de Nun, dice, valiente guerrero y líder de Israel,
que ayudó a Moisés como profeta y ayudante. Fue líder de Israel después de la muerte de Moisés. Exploró la tierra prometida con sus 2 espías. Dice, Josué lideró a los judíos en batalla militar en el desierto. Sus guerreros tardaron varios años en derrotar al pueblo que vivían en Canaán. Repartió la tierra prometida, como ya lo vimos, entre las 12 tribus. Y Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo donde quiera que tú vayas. El guerrero necesita ser alguien valiente, decidido, como vimos ahí, ¿verdad? Para enfrentar situaciones difíciles. Ay, es que hoy día se me puso tan difícil, yo no sé, en el trabajo, en tu casa, en tu vida. No sé las situaciones que puedes estar manejando, pero necesitas esforzarte y necesitas ser muy valiente. Yo necesito esforzarme cada día y ser valiente para seguir conquistando la tierra que el Señor me ha dado, ya sea de mi casa, de mi familia o lo que el Señor me ha entregado. No tengo que desistir, al contrario, tengo que tomar las energías espirituales, esa vitalidad que el Padre me ha dado cuando yo confíe plenamente en que Él es mi ayudador, que escuche su voz. Para eso es qué importancia tiene, ¿verdad? Cuando usted y yo necesitamos apartarnos en esos tiempos para recibir la fortaleza, para recibir la dirección, la directriz del Padre, para recibir la guianza del Espíritu Santo de Dios, que es la que me va a llevar al camino correcto, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros como seres humanos finitos tendemos a debilitarnos, a confundirnos, ¿verdad? Y mucho menos si no leemos la palabra, que es la que nos da la vitalidad, que es la que nos quita la ceguera, que es la que pone en nosotros la convicción de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Y Él ha dicho, si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Nadie te podrá hacer frente, le dijo Josué, en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate, esfuérzate. Esto es una batalla que tú y yo tenemos que ganarla, porque la guerra ya la ganó Cristo, ¿verdad? El comandante y jefe de nuestras vidas. Pero la batalla es de día en día, de día en día. Díselo a ti, díselo tú mismo, díselo a tu yo. La batalla es de día en día. Nadie te podrá hacer frente cuando tú tomes esta palabra, ¿verdad? Y la pongas como frontales, ¿verdad? Delante de ti. Nadie te va a poder hacer frente. Claro está, si estás direccionado por Dios, si estás guiado por el Padre, si estás revestido de la sangre de Cristo, del poder del nombre de Cristo, y estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer. Nadie te va a poder hacer frente, mi amado, mi amada, nadie, porque estarás firme y determinado, como hemos visto aquí, al llamado que Dios te ha hecho. Estarás dispuesto a morir porque hay una certeza y una convicción. Ahora yo no te estoy diciendo la muerte física muchas veces, Dios es el que lo sabe, pero sí de la muerte al yo, de esa muerte de verdad, a ese egocentrismo que muchas veces tenemos, ¿verdad? Que aunque nos estén diciendo las cosas muchas veces que es para nuestro bien, para cambiar nuestro yo, ese yo viejo, ese viejo hombre que tiene que morir, mis amados hermanos, tiene que morir el yo, esa naturaleza egocéntrica que solo piensa en que mis vacaciones, mi descanso, ¿verdad? Que ya no quieres caminar esa milla extra. En Él tenemos que aprender a caminar esa milla extra. Y déjame decirte, aquí no es porque si te duele, no te duele, aquí tienes que avanzar.
Tienes que avanzar con esa convicción y esa certeza de que Dios está contigo. Y lo vuelvo a decir, si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra su iglesia? ¿Quién contra tu casa? ¿Quién contra tus hijos? Verás la gloria de Dios cuando realmente le creas al que te llamó por soldado. Verás la gloria de Dios cuando Él se manifieste a tu vida, porque lo obedeciste, porque le creíste, porque viviste para agradarle, como escuchábamos el cántico, ¿verdad? Entonces, Josué fue un esforzado valiente, ¿verdad? Ese fue un esforzado porque la voz del Señor, escuchada por él, cuando le dijo, no temas, Josué, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estoy contigo. En Josué 5:13 vemos también que Josué tuvo una visitación sobrenatural, ¿verdad? De ese varón. Ahí mismo Josué 5:13. Que dice, y estando Josué cerca de Jericó, alzó su ojo y vio al varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o nuestro enemigo? Y él respondió, no más, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así, ¿verdad? Esa visitación sobrenatural de ese guerrero de Dios que vino a tener ese encuentro con este varón, no fue una casualidad, fue porque realmente este hombre estaba empoderado de Dios, ¿verdad? Estaba empoderado. Y ese varón se identificó con Josué como príncipe de Jehová, ¿verdad? Otro hombre que no es un guerrero físico, pero sí que habla mucho de él y tenemos ejemplo para tomarlo, es en Nehemías. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías 4. Nehemías 4:4. Este Nehemías, vuelvo a decir, no es conocido como un guerrero, ¿verdad? Como lo fue Josué, un hombre experimentado en guerra, en batallas, que tuvo muchas luchas, muchas batallas, pero que ganó, ¿verdad? Que conquistó. Él conquistó mucha tierra y la repartió a las 12 tribus de Israel. Sabemos que este hombre fue un guerrero invencible, tenaz. Pero vemos también en Nehemías, vaya al libro de Nehemías 4:4, y va a ver que este hombre fue un tremendo hombre de Dios. Aquí cuando este hombre oye que sabemos que los muros de Jerusalén estaban arruinados, ¿verdad? Y van sus hermanos y le dicen que el muro estaba en ruinas. Y él se llena de dolor, viviendo en palacio, se llena de dolor y conmoción al ver que sus hermanos estaban en afrenta, en vergüenza, porque los muros estaban derribados. ¿Y él qué hace? Nehemías, ¿qué hizo? Que dice que buscó el rostro del Señor, oró y ayunó, ¿verdad? ¿Cuánto nos falta a nosotros como guerreros del ejército del Señor sentir esa empatía, ese dolor
cuando nuestros hermanos están en esas situaciones y hacer lo mismo que hizo Nehemías, postrarnos al Señor, orar y decir: Señor, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a levantarnos como lo hizo este varón un día. Y dice que estaban en oprobio, estaban en afrenta, pero él fue cuando tuvo la noticia y oró y ayunó y se postró delante del Señor. ¿Por qué tiempo? 4 meses. 4 meses que estuvo orando y buscando el rostro del Señor y pidiéndole la guianza para ver cómo hacía para poder levantar, edificar los muros. Y Nehemías dice aquí, no es conocido como un guerrero físico, pero sí como un guerrero de oración, ¿verdad? ¿Cuántos guerreros de oración quisieran ser levantados en esta iglesia? Qué hermoso sería que aquí haya un ejército, ¿verdad?, de guerra, de oración, de ayuno, de oración. Que aquí lo hay, pero todavía falta. Falta todavía, necesitamos. Y dice aquí, yo les voy a leer desde el 2. Y habló delante de sus hermanos, dice, y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles? ¿Verdad? Esos eran los enemigos, débiles judíos, que se les permite volver a ofrecer sacrificio. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estando junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, subirá una zorra y lo derribará. Oye, oh Dios, mire cómo viene este hombre con una sensibilidad de espíritu. Oye, oh Dios, dice, nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo a la tierra de sus cautiverios. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra lo que edificaban. Y edificamos pues el muro y toda la muralla, y fue terminada, dice, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que yendo Sanballat, Tobías y los árabes y los amonitas de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron y conspiraron a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice el 9, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. De día y de noche, diga de día y de noche. Esta palabra y esta oración tiene que ser de día y de noche, porque tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior. Necesitamos ser revestidos, y solo cuando hay un pueblo dispuesto, ¿verdad?, de corazón, a ser sensible a la voz del Espíritu, el Señor va a accionar, ¿verdad? Él ayunó y oró después de recibir el informe que Jerusalén estaba destruida. Nehemías también fue un artífice en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, a pesar, dice, de la oposición de los líderes, porque se levantaron muchos contra él, ¿verdad? También fue gobernador de la provincia de Judea en el año 445 a.C. y 433 a.C. aproximadamente. Además, realizó reformas sociales entre los pueblos, como protestar por los impuestos excesivos, las usuras, la esclavitud y la confiscación de las propiedades, ¿verdad? Él se levantó porque sus hermanos estaban siendo, aparte de que los muros habían sido derribados, las murallas y todo quemadas, él se levantó porque estaban en gran opresión sus hermanos, ¿verdad? Cuando hay pobreza, cuando no hay dirección del Señor, van a venir todas estas situaciones. Todo era que los impuestos, ¿verdad?, les quitaban todas las tierras, todo para la gente que tenía. Mientras más la gente tenía, más quería tener, y ellos vivían en extrema pobreza. Él se levanta para reclamar por la esclavitud, por la confiscación de los bienes. Este hombre que Dios le dio gran poder y sabiduría
para poder restaurar todo lo que el enemigo había destruido. Aquí encontramos un principio de obediencia a la voluntad de Dios, ¿verdad? Nehemías fue muy sensible a lo que Dios quería hacer. Muchas veces la compasión va a venir de ese principio de obediencia. Cuando hay obediencia va a haber compasión. En Mateo 9:36 dice que el Señor tuvo compasión de las vidas porque eran como ovejas que no tenían pastor. El Señor fue movido, Jesús fue movido por la compasión, ¿verdad? Y ese mismo principio vemos en Nehemías, que tuvo compasión por sus hermanos que estaban en ruina, por sus hermanos que estaban en oprobio. Y dice aquí el 9:36, al ver la multitud, habla de Jesús, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fue la compasión la que llevó al Padre, ¿verdad?, a despojarse de su Hijo para que nosotros pudiéramos hoy en el día tener libertad, para que seamos redimidos de ese pecado que nos llevaba directamente a la condenación. Si no hubiese habido un intermediario lleno de amor y compasión como lo fue nuestro Señor Jesucristo, nosotros no nos esperaba otro camino que el infierno. Infierno, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí dos principios tremendos, que un guerrero que se levantó para despojar a todos aquellos que tenían como propiedades tierras que el Señor ya había prometido que las daría al pueblo de Israel. Otro principio de un guerrero de oración, ¿verdad?, es que tuvo compasión, ¿verdad?, por sus hermanos, a pesar de vivir en palacio, en todas las comodidades, disfrutando de todas las comodidades, porque él no tenía necesidad de nada, ¿no? Era el copero del rey, el hombre de confianza del rey, pero eso no le importó a él. Él se despojó como Cristo se despojó, ¿verdad?, de todo su trono, de su reino, y vino aquí a esta tierra a padecer por usted y por mí. Lo mismo hizo Nehemías cuando salió del palacio, dejando todas sus comodidades para ir allá a esos escombros, para ser edificados, para que vuelva a ser restaurada la nación, para que vuelvan a ser restaurados los muros. Nosotros también necesitamos muchas veces dejar esa comodidad, dejar la comodidad tal vez de dormir un poco más, dejar la comodidad, Señor amado, yo no sé qué es lo que te atrae más de lo que te agrada, de lo que te satisface realmente, pero estamos en un campo de guerra. No nos olvidemos que nosotros estamos llamados y estamos en un campo de guerra y que tenemos que estar alineándonos día a día al propósito para el cual hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados y eso no se nos puede olvidar. Que ya tú y yo somos salvos por gracia, pero que allá afuera hay muchos que nos necesitan y tenemos que estar en pie de lucha, tenemos que estar en pie de batalla. La iglesia necesita despertar, la iglesia necesita levantarse, la iglesia necesita ser más sensible a la voz del Espíritu cuando nos está llamando, que busquemos de Él, que busquemos su rostro. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos aún depurar muchas cosas que todavía nos hacen que estemos estancados, que no podamos avanzar. No es porque el Padre no quiere, es porque ya se trata de disposición, la tuya y la mía, de disponernos a avanzar. El Padre quiere que su iglesia sea levantada. El Padre quiere, el Espíritu día a día nos llama. ¿Y qué dice ahí? El Espíritu y la novia dicen, ven. Ven a los pies del Señor, ven al llamado que Cristo te hace de día en día, no de domingo a domingo, no de domingo a domingo, no de semana en semana, de día en día, de día en día, porque para eso te ha llamado y me ha llamado el Señor, de día en día, de minuto en minuto. Esa compasión hizo que tú y yo nos volvamos a Él, pero no olvidemos que no nos llamó siempre a estar en la comodidad.
porque así como otros, ¿verdad? Oraron, hicieron guerra. Yo soy producto de 20 años de oración de mi abuela, que ni yo lo sabía, después que ella se murió, porque mi abuela era bautista. En sus últimos años se convirtió al evangelio y era una mujer que nunca dejó de ir a la iglesia. Nunca dejó. Y como uno es ciego espiritual, sin entendimiento, yo decía, hay tanto que va a la iglesia, por gusto, a pasar el tiempo. Iba a clamar, a pedir por mi alma, a pedir. Y después que ella murió, supe que soy producto de 20 años de oración, que no soy de la casualidad, que ella estaba sembrando en un terreno que iba a fertilizar después de muchos años para cultivar. Y eso no se me puede olvidar, por eso tengo que estar en todo tiempo en el llamado que el Señor me hace. Y si hay una vida que tenga que irla a ver, no importa dónde tenga que irla a ver. A pesar de que me ves con mis años, con la enfermedad del pilo, le digo yo, del pilo de año que nos cae. Sobre eso, el espíritu está siempre dispuesto, la carne no. Y la palabra lo dice, que el espíritu está dispuesto, ¿verdad? Y si el espíritu está dispuesto, tú tienes que someter a tu carne. Yo tengo que someter a mi carne para que se fusionen y la carne obedezca. La carne tiene que ceder porque el espíritu es el que nos gobierna. Ay, no, es que tuve sueño. No, levántate a orar, hermano. Levántate a orar, que te hace muy bien, te fortalece en el hombre interior, te revitaliza. La oración pudre los yugos. Y si estábamos enfermos, ¿sabes qué? El Señor te va a sanar. El Señor te sana cuando en ti y en mí ve que la fe está consolidándose dentro de ti y de mí. Amén. El Señor te sana, porque eso es lo que quiere. Si no, en vano fue a la cruz Cristo. En vano fue a la cruz. Si estamos enfermos y solamente vivimos en enfermos, Dios no quiere una iglesia enferma. Dios quiere una iglesia que se esté ejercitando, que esté revitalizada, que esté sana en el espíritu y sana físicamente. Porque ¿cómo vamos a avanzar? ¿Tú crees que un soldado que vaya allá ¿dónde es que van a hacer? Bueno, en diferentes partes, ¿verdad? Van a hacer el servicio militar. Imagínate, le hace el diagnóstico el médico y le dice, bueno, tú tienes anemia, tú tienes hepatitis, tú tienes nefrosis, tú tienes, bueno, todas las enfermedades que se inventan los médicos, con el perdón de la doctora. Entonces, ¿tú crees que puedes ir y te van a dar el traje de militar? Imposible, no, regreses a su casa, mijito. Así en esas condiciones solo viene a ser una carga para la patria, ¿sí o no? Entonces, imagínate tú, imagínate que vayan y te pongan el traje militar y al siguiente día, ay, no puedo porque se me hinchó este lado del riñón. No, pues, estás siendo de contratiempo para el ejército. Por mucho que te quieran empujar y mucho te quieran avanzar, no puedes. Entonces, Cristo sí nos sana cuando le creemos a Él. Porque dice Isaías 53 que por sus llagas hemos sido sanados. Iglesia de Cristo, Dios te quiere sano para que puedas avanzar en esta tarea que te puso un día y te llamó. Porque Él te llamó. Él te llamó por su gracia para capacitarte y ejercitarte, amén. Así que todos esos jovencitos, todas esas jovencitas, todos esos caballeros fuertes, vigorosos, jovencitos, Dios los está llamando a formarlos en su fila y a capacitarlos. Y a los que tenemos, bueno, ya, la enfermedad del pilo también nos ha llamado para ejercitarnos y capacitarnos también. Así que no nos quedemos atrás. Josué dijo, cuando terminó la batalla, ¿qué dijo? Tenía 80 años y dijo, estoy tan fuerte y vigoroso como cuando tenía 40. Mire usted, estoy tan fuerte que nosotros podemos decir también aquí, ¿verdad? Las jubiladas.
Estoy tan fuerte y vigorosa como cuando tenía 40 a los 34 que el Señor nos llamó, ¿sí o no? Entonces podamos decir, entrar con ese desafío, que no nos vayamos a milanar. Ay, ¿por qué? Por ahí dice la ciencia que el hombre, no sé, ya se jubila y bueno, ya decae su estado de ánimo. El Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo y que se vuelva a comer esas palabras él mismo que la dijo, ¿verdad? Porque nosotros estamos tan fuertes y vigorosas como cuando nos llamó el Señor. Amén. Entonces, vamos a ver de otro guerrero tremendo que es un ejemplo y lo hemos cantado en esta tarde, ¿verdad? De este guerrero valiente, esforzado, pero sobre todo con un corazón de adorador, con un corazón, ¿verdad? Fusionado en el Padre, ¿verdad? Que fue el salmista David. Todos conocemos la historia de David, ¿verdad? Y todos sabemos que fue un hombre de guerra, un experimentado guerrero. Encontramos en la Biblia, ¿verdad? En la historia de David y Goliat, ¿sí o no? Y todo el mundo habla de David y Goliat. ¿Quién fue David? David fue un pastor de ovejas, ¿verdad? ¿Qué más conocemos de David? Que era el último de 8 hermanos y que él era que pastoreaba las ovejas del papá. Como era el más guapo, lo mandaron allá. Vamos a ver en 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Se me está yendo el tiempo. Primera de Samuel 17, 16, donde es la historia, algo de la historia de David y Goliat, ¿verdad? Dice, y dijo Isaí a su hijo, toma ahora para tus hermanos. Sus 3 hermanos estaban en la guerra, ¿verdad? Estaban con Saúl. Y le dice el papá de David, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, dice, y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento de tus hermanos, y estos 10 quesos de leche llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado del guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba gritos de combate. ¿Qué más dice? El 23. Mientras él hablaba, o sea, ¿quién hablaba? Mientras él hablaba, dice aquí que aquel paladín, o sea, habla de Goliat, ¿verdad? Aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se dice que se llamaba Goliat, el filisteo de Gaad, salió, dice, de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, o sea, las palabras que había repetido durante 40 días, de día, ¿verdad? De mañana y de tarde. Dice que los atormentaba, que el ejército de Israel estaba tan amilanado, estaba tan temeroso por las palabras de este filisteo, ¿verdad? Que ya era algo que los tenía paranoicos de ver cómo se presentaba este terrible hombre de 3 metros a desafiarlos, ¿verdad? Para causarles miedo, porque lo que les estaba causando era miedo para poder vencerlos, porque como era un hombre tan grande y tan terrible, con sus palabras tan agresivas, ¿verdad?
Entonces todo el mundo le iba a temer y nadie lo iba a enfrentar. Pero dice que David, al escuchar las palabras de este hombre, ¿verdad?, le entró ese celo que a ti y a mí te debe dar cuando sentimos que las cosas del Señor no están funcionando como deben funcionar, ¿verdad? Entonces dice que fue este chico en el 31. Dice, y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron a Saúl. O sea que este David se llena de celo y dice, ¿quién es este varón, este filisteo incircunciso, para que venga a amenazar a los escuadrones o al ejército de Israel? ¿Verdad? Entra en celo y le da coraje porque decía que nadie lo podía matar a él. Amén. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho, dice, y las refirieron delante de Saúl, y él le hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa, dice, de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás, mire ese líder, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él es hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. Lo hablaba en tiempo pasado y recién venía dejando las ovejas. Tu siervo era pastor de las ovejas, dice, de su padre. Y cuando venía el león o el oso, dice, y lo tomaba a algunos de los corderos, dice, el cordero de la manada, y salía yo detrás de él y lo hería y lo liberaba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba manos de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David, dice, y le puso, ¿no?, la ropa y todo esto. Saúl estaba casi seguro. Lo viste y le dice, ve, Jehová esté contigo. Él estaba casi seguro que David no regresaría, porque era un adolescente para pelear con alguien experimentado en guerra. Dice, él mismo le dice que había sido hombre de guerra desde su juventud. Si nadie de los que estaba en el ejército se atrevía a enfrentarlo, ¿cómo un pastor de ovejas, verdad, iba a venir a enfrentar a este filisteo que sabía perfectamente cuál era la debilidad de aquel, verdad, del bando contrario, y lo exterminaría? Pero que Dios estaba y ha estado siempre, así como ha estado con David con nosotros, ¿verdad? Así mismo estuvo. Dice que Saúl lo vistió y lo mandó, ¿verdad? Y le puso todo lo que él tenía de sus instrumentos militares, pero que como este chico era pastor de ovejas, él nunca había sido experimentado en guerra, mucho menos con toda esa cantidad de indumentaria militar. Imposible. Entonces, él se sacó todo eso y se fue con su saco pastoril, cogiendo ¿cuántas piedras? ¿Verdad? Y ciñó David, dice, su espada sobre sus vestidos y probó a andar, dice, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca practiqué. Y David echó de sí, dice, aquellas cosas, y tomó su callado y dice en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó sus hondas en sus manos y se fue, dice, hacia el filisteo. Y el filisteo aquí es, y el filisteo, dice, venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y lo maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David,
ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, ¿verdad? Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y la daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amén. El salmista lo desafía tremendamente y le dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dígale al que está a su lado: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino con el poder del Señor, ¿verdad? Él sabía que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Él sabía que él estaba, ¿verdad?, resguardado por el Padre Celestial, que él estaba a su favor y que él no iba a sufrir una derrota, que en ese día aquel que había boconeado, perdóneme la expresión, y amilanado, teniendo en miedo al pueblo de Israel, ¿verdad?, ese día se le acabaría todo. Ese día tendría que ser vencido por un muchacho, por un adolescente que estaba lleno de la presencia del Señor, un guerrero experimentado, que ya el Señor lo había llevado allá al campo con las ovejas para ejercitarlo. Por eso le dice: fuese oso, le dice al rey, fuese oso, fuese león, yo le echaba mano de la quijada, y imagínese, y lo vencía. ¿Quién humanamente puede hacer aquello? Nadie. Nadie, si Dios no está con él para destruir, ¿verdad?, toda aquella maldad. El salmista David. En 2 Timoteo, ¿qué dice el Señor? En 2 Timoteo 2, 3 y 4. Dice, 2 Timoteo 2, 3, ya vamos terminando. 3, 4. Le dice Pablo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nadie, dice, que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nadie que ha sido llamado por Dios puede enredarse en las cosas de la vida, que nada te distraiga del propósito para el cual Dios te llamó. Nadie te puede, ¿verdad?, distraer, ni por nada puedes distraerte. Aquí vemos la valentía de David cuando peleó, ¿verdad?, con este Goliat. Nadie puede hacernos frente en el día, Señor amado, en nuestros días. Nadie nos puede hacer frente, que nadie te distraiga tampoco. El salmista David, un hombre experimentado, pero sobre todo apasionado por Dios. Aquí vamos a ver 3 salmos que son muy interesantes. 3 salmos, Salmos 3.1. Ya vamos terminando. Salmos 3.1. Este salmo lo escribe David cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos. Dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen: no hay para él salvación. ¿Verdad? En él salvación de Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y puede decir eso usted: mas tú, Jehová, ¿verdad?, estás alrededor de mí, eres escudo, mi escudo y el que levanta mi cabeza, mi gloria, ¿verdad?, y el que levanta mi cabeza. Aleluya. En el 18 del 1 al 3, dice así el salmista, 18 del 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador y Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y mi fuerza, mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Sabía que Él era su refugio, no podía encontrar otro en quien refugiarse. Y en el Salmo 63, Él se deleitaba en el Señor, sabía que de Él venía su fuerza, que de Él venía el coraje, que de Él venía la valentía. En el Salmo 63 dice: Dios mío eres tú. Esto es maravilloso, hermano. Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán y así te bendeciré, y en tu nombre alzaré mis manos. ¿Verdad? El salmista era alguien de quien se deleitaba en Dios, en su alabanza, en la alabanza, en regocijarse, en bendecir, en glorificar el nombre de Cristo. Por eso el Padre pudo decir que en David había hallado un hombre conforme a su corazón. Él pudo decir aquello, que David, cuando fue destituido Saúl del reinado, que había hallado un hombre conforme a su corazón, ¿verdad? Bueno, podemos ver también que esta obra requiere de cooperación de personas. Aquí cuando Nehemías oraba y proclamaba la palabra del Señor, ¿verdad? Este guerrero tremendo, lleno de valentía, que manifestó esta tenacidad para ser restaurados los muros, para hacer la voluntad del Señor. La obra del Espíritu Santo está comprometida en terminarla, ¿verdad? En usted y en mí. Por eso dice su palabra en Filipenses, del 1 al 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida, ¿verdad? Pero solamente dice que nos esforcemos y seamos valientes, porque pelearán contra nosotros, pero no nos vencerán, ¿verdad? Necesitamos la obra del Espíritu Santo a través, ¿verdad?, de la manifestación de todos sus hechos. Es gloriosa en cada uno de nosotros. Así como guió al pueblo de Israel, ¿verdad?, también nos guía para estos tiempos, cuando dependemos, cuando aprendemos a depender de Él. Esa obra redentora y maravillosa, esa obra del Espíritu que nos lleva a esa comunión, a esa entrega, ¿verdad?, a esa relación para que podamos tener ese crecimiento y ese desarrollo espiritual. Necesitamos con urgencia, necesitamos, ¿verdad?, porque aunque el enemigo se levante como río, el Señor levantará su bandera de victoria para todos aquellos que le creemos. Amén. Necesitamos creerle al Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Que el Señor cada día añada de su palabra en nuestras vidas y podamos ser esos soldados que realmente se disponen para avanzar. En la medida en que nos dispongamos, el Espíritu Santo de Dios trabajará para cada uno de nosotros. ¿Ven? Entonces seremos aquellos, como dice Levíticos 26, del 8 al 9, que 5 de nosotros perseguirán a 100 y 100 de nosotros perseguirán a 1000. Pero necesitamos meternos en esa obra poderosa del Espíritu. Amén. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora por esta bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, porque eres bueno en gran manera. Porque eres, Señor amado, justo. Porque eres un Padre de amor. Que solamente, Señor amado, estás esperando corazones dispuestos para levantar, Señor, como aquellos guerreros, Señor, invencibles, llenos de tenacidad, llenos, Señor amado, hasta de audacia, podríamos decir, Señor, que al hacer tu obra, Señor amado, tuvieron que enfrentar situaciones difíciles,
pero que ellos no estuvieron viendo las dificultades y viendo, Señor amado, Padre Santo, cuántos sus enemigos se habían levantado, sino que te creyeron a ti, te creyeron, Señor, creyeron a tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos este tiempo agradeciendo, Señor amado, todas tus bondades, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias, Padre, por enseñarnos, Dios mío, Señor amado, Padre, que sin ti nada podemos, Señor, que es, Dios mío, pegados a la fuente, Señor, donde vamos a recibir, Señor, de ti la gracia y el favor que necesitamos, Señor amado, para levantarnos, Dios, como esos poderosos guerreros llamados, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Toda gloria y toda honra al que vive por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, mis amados. Bendiciones, amada iglesia. Que el Señor los bendiga y los guarde y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Amén. Gloria a Dios. Bueno, me encomiendan que ore por la despedida, así que vamos a cerrar los ojitos y vamos a dar gracias al Señor en esta tarde para ser despedidos, iglesia amada. También nos anunciaban que los varones salen de allá a las 4, ¿no? A las 4 de la tarde y llegan a las 5:30 y llegan ya mismo, así que los que se queden a esperar ya saben a la hora que van a llegar los varones empoderados del Señor. ¿Amén? Padre, te damos gracias en esta hora y en este tiempo en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Oramos, Dios mío, Señor amado, para que nos ayudes, Dios mío, a tomar la decisión con determinación, con valentía, de avanzar en tu reino. Que nada ni nadie nos amilane, Señor. Aún si oyésemos voces extrañas, Señor, que nos quieren, Señor amado, Padre, traer desestabilidad. Oramos para que tu Espíritu nos ayude, Señor, a identificarlas y echarlas de nuestras vidas